bolsas internacionales, sobre todo en el caso de la Unión Europea, que había abierto con caídas muy fuertes. Esto después se fue replicando a lo largo de la jornada. Vamos a analizar este tema con Lucas Caratini, analista de BABSA, de Buenos Aires Valores, que ya está en línea con nosotros. Hola Lucas, buen día, ¿cómo estás? Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto como siempre estar acá conectado con vos. Bueno, contame qué pasó ayer, porque arrancó la cosa en los mercados para ser una catástrofe. Después, con el correr de las horas, los anuncios se fueron diluyendo un poco, pero fue un día realmente negro para los mercados. Bueno, a ver, esto lo hemos comentado con vos en otra oportunidad. Las primeras medidas de Trump claramente iban a ser muy volátiles, si se quiere, porque en un primer momento la herramienta de los aranceles es un mecanismo de negociación, más allá que obviamente es un mecanismo para cambiar un poco el tablero, si se quiere, del comercio mundial. Es verdad que Estados Unidos tiene fuertes déficits con sus principales socios comerciales, Trump lo está usando como herramienta. El primer resultado de ayer fue, se anunciaron los aranceles, tanto con México como con Canadá en este caso, un principio de acuerdo para por lo menos aplazar los aranceles y bueno, obviamente mejorar el tema fronterizo y bueno, otros tantos temas que tenían en agenda ambos países. Te diría que el dato relevante de ayer fue todavía no hubo charlas con China y de hecho China tuvo ya una respuesta a los aranceles que puso el presidente, tuvo una réplica, sobre todo para lo que es en importaciones de energía, importaciones de metales, con lo cual hay que ver cómo se desenvuelve eso también. Pero sí, obviamente, atacar de alguna manera, si querés, el comercio internacional, obviamente hablando, teniendo en cuenta que es un mundo globalizado, va a tener un impacto en los mercados, porque en definitiva vos estás agrediendo la potencial recaudación de las diferentes empresas que obviamente Claro. tienen sus ingresos en parte fuera de los Estados Unidos. Bien, ahora, igual más allá de lo que termina ocurriendo con los aranceles, también está claro que Estados Unidos quiere un superdólar, ¿no? Un dólar muy fuerte y que se valorice frente al resto de las monedas, y eso sí ya casi no tiene marcha atrás, digamos, eso sí va a ser un hecho. Bueno, de hecho, el resultado natural en un primer momento de los aranceles es efectivamente un fortalecimiento del dólar, por un lado. Hay que ver el potencial impacto en la inflación. No nos olvidemos que Estados Unidos hay muchos bienes que los tiene que importar, no los produce todos propiamente dentro de Estados Unidos. Estados Unidos es medio la pelea con China. China se especializa, si querés, un poco más en desarrollo de bienes, Estados Unidos un poco más en servicios, con lo cual Sí, habría que ver el eventual impacto de eso claro. también. Pero sí, efectivamente el primer resultado es ese y obviamente eso te pega en devaluaciones en lo que son las monedas del mundo emergente, ¿no? Bien, y allí nosotros ahora nos tomamos el avión de Estados Unidos a la Argentina. Digo, allí a nosotros no nos pega tanto sencillamente porque tenemos el cepo, digamos. La devaluación que hay que esperar en el resto de las monedas de la región. Ayer el real dentro de todo estuvo bastante protegido, pero digo, ese nivel de devaluación en la Argentina no podría ocurrir sencillamente porque hay cepo. Bueno, efectivamente es así. El problema de tener cepo, si querés, o mejor dicho, de tener una política cambiaria más rígida, es que precisamente vos no tenés al tipo de cambio para amortiguar impactos que eventualmente los podrías tener en la economía real. ¿Qué quiere decir esto? Un país como, por ejemplo, Brasil, México, Canadá, tienen un impacto que se les devalúa la moneda. No necesariamente eso debería tener un impacto en la economía real, o por lo menos no de cortísimo plazo. En Argentina te podría tender a pasar, no quiere decir que esto vaya a suceder, algo similar a lo que te pasó en la convertibilidad, que es impactos que vos no podés canalizar vía una devaluación, en este caso de la moneda, podrían tener impacto en la economía real, como por ejemplo un aumento del desempleo, que eso sí lo vimos en la época de la convertibilidad. Repito, no es algo que estemos viendo hoy por hoy en los números. Con el correr del tiempo, si este estado de Trump se mantiene, podríamos eventualmente ver algún tipo de repercusión en la economía real, teniendo en cuenta que Argentina un poco estamos desacoplados del mundo, ¿no? O sea, Bien, obviamente dependemos del está comercio claro. exterior, gran parte de nuestras exportaciones, por ejemplo, van a China, con lo cual una eventual batalla comercial podría ser buena, como también podría ser mala para la Argentina, pero eventualmente podría tener repercusiones en la economía real, dado que no podemos canalizar los ajustes en el tipo de cambio. Bien, ahora, en este escenario, ¿cómo tomás la frase de anoche del presidente Javier Milei que dijo el 1 de enero de 2026 no va a haber más cepo en la Argentina? Si el Fondo Monetario nos presta el dinero, por ahí puede pasar antes eso, pero el 1 de enero de 2026 puso como fecha el límite para el cepo cambiario.
¿lo tomás como un mensaje de certidumbre? ¿Cómo crees que lo toma el mercado? ¿O por el contrario lo tomás como un mensaje de decir, bueno, nos queda un año más de cepo, digamos, va a seguir con el cepo como mínimo hasta después de las elecciones? Bueno, esto también lo hemos discutido con vos en otras oportunidades. Claramente el tema electoral te hace ser cuidadoso con estos temas. La Argentina no tiene que, eventualmente tenemos que no tener cepo y tenemos que tener toda la política cambiaria totalmente liberada, si se quiere, sobre todo teniendo en cuenta, nadie va a venir a invertir a la Argentina si vos mantenés el cepo. El RIGI de alguna manera vino a suplir eso, porque el RIGI de alguna manera es flexibilizar el cepo para determinadas inversiones y para determinados sectores. En este caso yo te diría, pasó lo natural, que es, esperamos a después de las elecciones. Si no tenemos dólares nuevos, ¿qué quiere decir dólares nuevos? Necesitamos dólares para terminar de engrosar las reservas. Yo creo que la última pata que le falta al Banco Central, que hay un porqué el no engrosar reservas, principalmente por los pagos de deuda. La Argentina hoy, al tener el mercado internacional cerrado, es un pagador neto de deuda externa, ¿no? Si querés, en este caso, con lo cual el tema del cepo va un poco en ese carril. El anunciarlo para el 1 de enero del 2026 es básicamente, ya no vamos a tener elecciones, deberíamos tener algún tipo de entendimiento con el fondo, no necesariamente un acuerdo nuevo de facilidades extendidas cerrado, pero sí medianamente un entendimiento, porque no nos olvidemos que estás cerrando las revisiones del programa vigente, con lo cual un desembolso pendiente probablemente lo tengas, que son más o menos 1.000 millones de dólares. Hay que ver a qué termina de mutar eso. Obviamente yo creo que van a ser bastante cuidadosos, como lo es el presidente también con estos temas, dado que tenés el contexto electoral y bueno, obviamente eso te podría agregar volatilidad, teniendo en cuenta que el resultado electoral debería ser medianamente bueno si se mantiene el contexto económico. Yo creo que ya para enero el gobierno va a estar en una posición un poco más fortalecida, si querés, con lo cual tiene un poco más de margen, ¿no?, para hacer este tipo de anuncios el presidente. Bien, pero digo, en ese sentido, para el inversor se toma como una fecha límite que le da una cierta certidumbre, es decir, es una reconfirmación de que este año termine el cepo, aun cuando la fecha de eso sea la más tarde posible, es decir, sea hacia fin de año. A ver, en la historia argentina ya nos ha sucedido de medidas que se anuncian y se tiran para atrás, medidas que un día son una y el otro día son otra. Es positivo, obviamente, que el gobierno anuncie algo y eventualmente lo termine cumpliendo. Por lo pronto sucedió bastante bien con otro tipo de medidas, con lo cual, en ese sentido, no creo que el inversor tenga algún tipo de suspicacia de que eso no se va a cumplir. Y obviamente el costo de hacerlo sería muy alto, ¿no? Porque vos ya estás anunciando algo, si eventualmente no lo cumplís, el costo desde el punto de vista de mercado va a ser muy fuerte, obviamente, y al mismo tiempo creo que valora un poco, si querés, el mercado, más allá que, repito, el cepo no tiene que existir, que el gobierno se ponga una meta y además tenga otros datos económicos positivos para mostrar a lo largo del año que te puedan compensar el cepo lo cuido un poco más, lo mantengo un poco más y lo sacamos un poco más adelante, teniendo presente que igualmente a lo largo del año puede haber medidas al respecto de aflojar un poco más el cepo, porque no nos olvidemos que el cepo es un set integral de medidas y normativa, ¿no? Con lo cual no me sorprendería que a lo largo del año alguna normativa nueva también se vaya. Y que vaya dando señales a lo largo de todo 2025 de ese desarme. Me imagino las restricciones cruzadas, sobre todo, ¿no? Una de las medidas que más complica al mercado, el tema de tener que esperar entre un mercado y el otro, digamos, el que opera dólares financieros tiene que esperar 90 días para ir al mercado oficial y viceversa. Digo, esa clase de medidas podrían ir flexibilizándose a lo largo del año. Otro dato de ayer, Lucas, muy relevante fue el tema de la recaudación. ¿Qué pasó con la recaudación impositiva de enero? Bueno, eso te iba a sumar también, por ejemplo, que es algo que se discutió bastante, sobre todo teniendo presente que ya en enero no tenés el efecto del impuesto país, claro, que era uno de los impuestos que más recaudabas, midiendo en términos reales, que es ajustado por inflación, que es lo positivo. Aumentó la recaudación cuando vos comparás de forma interanual con enero del 2024, aproximadamente un 5%. Y te diría que lo más destacable es los impuestos ligados a la actividad o los que se tienden a usar para ver cómo puede estar dinamizándose la actividad, que son IVA, ganancias, débitos y créditos, y los diferentes impuestos que van relacionados al empleo, que son básicamente las prestaciones sociales que tienen que hacer los empleados y empleadores, aumentaron un 30% en términos reales, con lo cual, teniendo presente que además enero no suele ser en líneas generales un buen mes para actividad por un lado, para, bueno, obviamente recaudación, para ingreso de divisas, es un dato positivo para el gobierno y va un poco a colación a esto que estamos discutiendo, que es, a pesar de que hay un tema sensible como el cepo,
lo pateas un poco más, el gobierno tiene con qué hacer frente si va teniendo números así positivos, datos de recaudación, datos de actividad económica, porque también no nos olvidemos, gran parte de la discusión con respecto a la recaudación iba a ser cómo reemplazás todos los impuestos que vos estás bajando, bienes personales y demás. Bueno, en este caso, un aumento de la actividad, que hay que ver si se va robusteciendo a lo largo del año, claramente te podría compensar mucho todos los impuestos que vos bajaste, ¿no? Y ahí obviamente tener también el gobierno un espaldarazo, si querés, desde el punto de vista recaudatorio. Bien, y ahora también, digamos, la comparación interanual siempre pega contra el momento más crítico, digamos, porque enero 24, por supuesto, fue un mes con 20% de inflación, con la actividad económica prácticamente paralizada, con el efecto de la devaluación que había habido en el mes anterior, con lo cual ahora seguramente los datos interanuales en indicadores como la recaudación seguramente van a ser muy positivos, ¿no? Se comparan contra el peor momento. Efectivamente, eso es así. También es cierto que de alguna manera en líneas generales tener alta inflación te ayuda un poco a engrosar un poco los números en el buen sentido. Ahora con inflación más baja, hay que ver si el gobierno logra mantener esto a lo largo del año. Si esto efectivamente es así, es obviamente positivo porque de alguna manera empieza lentamente a verse ese círculo virtuoso que es bajo impuestos y el aumento en el nivel de actividad me permite compensar esos impuestos que yo estoy bajando con el resto de los impuestos. ¿Qué es lo que te podría pasar eventualmente en un mundo en el cual vos eliminás completamente las retenciones? Es decir, eliminé las retenciones, debería tender a recaudar mucho más, por ejemplo, con el impuesto a las ganancias, dado el mayor aumento de liquidación y producción que podría tener el agro, por ejemplo, ¿no? Bien, bien, está claro. Lucas, muchísimas gracias por este análisis. No, por favor, a ustedes, Fernando, muy buenos días para todos. Lucas Caratini, analista.